Buenas, seguimos con el curso de I Got Question. Yo creo que es necesario primero entender bien cómo se aplica la segunda ley de Newton, porque pareciera ser que él, él entiende la segunda ley de Newton, él cree que entiende la segunda ley de Newton, pero realmente no sé si sabe aplicarla como yo lo voy a aplicar acá, ¿ya? Y es necesario entender bien cómo se ocupa la segunda ley de Newton en todas sus variantes para poder calcular el trabajo y por ende ya tener todos los ingredientes para ya entender cómo se deduce analíticamente la ecuación de Bernoulli de la mecánica de fluidos. Entonces, la segunda ley de Newton, lo primero que hay que saber es que habla de fuerza neta. ¿Ya? Habla de fuerza neta. Dice que la fuerza neta es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Si sobre una partícula que tiene masa m existe una fuerza neta, esa partícula va a tener una aceleración. La aceleración es una cantidad física vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido, y la fuerza también es una magnitud física, una cantidad física vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, si esto, que es la fuerza neta, es igual a esto, entonces la segunda ley de Newton me está diciendo que la dirección y sentido de la fuerza neta tiene que ser igual a la dirección y sentido de la aceleración, ¿ya? Y la magnitud de la fuerza neta es igual a la masa multiplicada por la magnitud de la aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial. Aquí no solamente hay números, aquí hay vectores, ¿ya? Que es la fuerza y la aceleración. Y la masa es una cantidad física escalar que solamente tiene magnitud. Pero cualquier escalar multiplicado por un vector me va a dar un vector. Así que tengo un vector que es fuerza neta igual a otro vector, que es la aceleración multiplicado por un número, ¿ya? Pero ¿qué es lo que es la fuerza neta? La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula. ¿Ya? Entonces eso es importante porque al parecer, no sé si I Got Question sabe esto o no lo sabe, pero en general aquellos terraplanistas que dicen saber la segunda ley de Newton parece que no la entienden y se caen aquí en lo de fuerza neta. ¿Ya? Voy a explicar esto. Si tengo una partícula acá que tiene masa m, ¿ya? Si sobre esa partícula está actuando una fuerza F1 hacia allá, en esa dirección de sentido, y una fuerza F2 en esa dirección de sentido, ¿cuál va a ser la dirección y sentido de la aceleración? Simplemente con ver el esquema uno ya debería saberlo. No es necesario saber cuánto es el valor de esa fuerza ni el valor de esa fuerza. Porque aquí yo dibujé la fuerza como un vector más grande que el vector de la fuerza F2. Entonces, es claro que como la fuerza F1 tiene la misma dirección que la fuerza F2, porque ambas son horizontales, entonces la aceleración tiene que tener esa misma dirección, o sea, horizontal, porque la fuerza neta tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces la dirección y sentido de la fuerza neta tiene que ser igual a la dirección y sentido de la aceleración. Entonces, de inmediato aquí sabemos que la aceleración tiene que ser también horizontal, porque tiene que tener la misma dirección que la fuerza neta. Pero aquí, ¿cuál es la fuerza neta? ¿A qué le llamo yo fuerza neta? Por ejemplo, si ustedes quieren aquí calcular la aceleración, ¿cómo la calculan? ¿Será que F1 es igual a la masa por la aceleración?
y de aquí despejo la aceleración? ¿O será que tengo que colocar F2 igual a la masa por la aceleración y de ahí despejo la aceleración? ¿O será F1 más F2 igual a la masa por la aceleración y de aquí despejo la aceleración? ¿Será F1 menos F2 igual a la masa por la aceleración y aquí despejo la aceleración? ¿O será F2 menos F1, eso es igual a la masa por la aceleración y de aquí despejo la aceleración? ¿Cómo calculo yo la aceleración? ¿Cómo lo hago? ¿Será así, 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 así o así? Esta cosa de aquí es equivalente a que sobre la partícula de masa m está actuando solamente una fuerza que tiene esa dirección y ese sentido, cuya magnitud es F1 menos F2. Este sistema es equivalente a este sistema. O sea, si sobre una partícula de masa m está actuando una fuerza F1 en esa dirección de sentido y está actuando una fuerza F2 en esa dirección de sentido, eso es equivalente a que sobre la partícula m de masa m está actuando una fuerza cuyo valor es F1 menos F2 en esa dirección y en ese sentido. Es equivalente. Y esta cosa de aquí, esto es lo que conocemos como fuerza neta. Entonces yo en este sistema es donde yo aplico la segunda ley de Newton. Entonces, fuerza neta igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es la fuerza neta? F1 menos F2. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces de aquí despejo la aceleración. Este m que está multiplicando a la aceleración pasa hacia el otro lado dividiendo. Así que me queda que F1 menos F2 dividido m igual a la aceleración. Entonces esto sería la magnitud de la aceleración que va a tener esta partícula. La dirección que va a tener esa aceleración va a ser igual a la dirección de la fuerza neta. Pero como las únicas fuerzas que están actuando son ambas, están actuando en la misma dirección, entonces la aceleración va a tener la misma dirección que ya sea de esa o de esa, porque es la misma. Y el sentido de la aceleración va a ser hacia la derecha, porque F1 es más grande que F2. O sea que la aceleración va a ser un vector que es horizontal y hacia la derecha. Y la magnitud de dicho vector aceleración sería igual a esto, a F1 menos F2 dividido la masa de la partícula. ¿Ya? Eso es la fuerza neta. Entonces la fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas. Y Newton, cuando él postula su segunda ley, él no solamente está hablando aquí de una fuerza como cualquier fuerza, está hablando de la fuerza neta. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Entonces, en el problema, lo primero que hay que hacer es aislar la partícula y ver qué fuerzas están actuando en esa partícula. Y la suma de esas fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Otro ejemplo sería, por ejemplo, en el ascensor. Tengo un ascensor y este ascensor tiene un peso, que es la atracción gravitatoria de la Tierra sobre el ascensor, que obviamente va hacia abajo, que es igual a la masa del ascensor por la aceleración de gravedad. Eso es el peso del ascensor. Pero sobre el ascensor está actuando, no sé, una cuerda. En realidad es un mecanismo mucho más complejo, pero para efectos simples es como si tuviera una cuerda, ¿cierto? Y como yo estoy analizando el ascensor y no estoy analizando la cuerda, entonces la cuerda está ejerciendo una fuerza sobre el ascensor que le llamo T. ¿Ya? Saliendo del ascensor, ¿ya?
como tirando el ascensor. Siempre va a ser así, siempre. Porque como las cuerdas o los cables trabajan a tensión, entonces sobre el ascensor está ejerciendo una fuerza, en este caso hacia arriba. Independiente si el ascensor se mueve hacia arriba o hacia abajo, siempre el cable está ejerciendo una fuerza tirando del ascensor. ¿Ya? La pregunta es, quiero saber cuál es la aceleración de este ascensor. ¿Ya? Sé que conozco la tensión y el peso. ¿Ya? ¿Cuál es la aceleración? Obviamente desde el punto de vista algebraico, porque no le estoy dando valores. Si yo sé que el ascensor está subiendo de forma acelerada, o sea que la aceleración tiene esta dirección y sentido, ¿ya? Entonces, de forma inmediata, yo sé que la fuerza neta tiene que tener esa dirección y ese sentido. La fuerza neta. ¿Ya? Aquí yo tengo dos fuerzas, que es la tensión, que actúa en dirección vertical y hacia arriba, y el peso, que actúa en dirección vertical y hacia abajo. Pero como yo sé que el ascensor está acelerando hacia arriba, sí o sí la fuerza neta tiene que estar hacia arriba. ¿Y cuál sería la fuerza neta? La fuerza neta sería entonces T, que actúa hacia arriba, menos el peso. ¿Ya? A la fuerza que esté en el mismo sentido que la aceleración, por convención le coloco que es positivo. Entonces tengo un más ahí. Y a la fuerza que tenga sentido contrario, le pongo un menos. Y es lógico porque este sistema es equivalente a tener este sistema. Al ascensor, que tiene solamente una fuerza hacia arriba igual a T menos el peso. ¿Ya? De cierta forma, el peso es como que le quita fuerza a la tensión. Entonces, este sistema es equivalente a tener la tensión menos un número ahí que le está restando fuerza, que es el peso. Pero sigue existiendo una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque el ascensor yo sé que está acelerando hacia arriba. Entonces, si esta diferencia es distinto de cero. Tiene que existir. Entonces, esa sería la fuerza neta. La magnitud de la fuerza neta. La dirección va a ser, la dirección de sentido de esto va a ser la dirección de sentido de la aceleración. Entonces, si esto es la fuerza neta, tengo que T menos mg, que es la fuerza neta, o sea esto, igual a masa por aceleración. Igual a masa por aceleración. Y en esta ecuación ya puedo despejar entonces cuál sería la aceleración del ascensor. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Esta masa m está multiplicando la aceleración, entonces para dejar la aceleración sola, tengo que pasar este m dividiendo a todo esto. Entonces me queda que t menos mg, que es lo que tenía al lado izquierdo, si lo divido por m, al lado derecho me queda simplemente el valor de dicha aceleración. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración de este ascensor, tengo que hacer esta operación. A la tensión del cable, restarle el peso del ascensor y dividirlo por la masa del ascensor, y ahí tengo la aceleración. ¿Ya? O al revés, si yo ya conozco la aceleración, o aquí impongo bueno, como ingeniero, por ejemplo, yo digo, yo quiero que el ascensor tenga una cierta cantidad de aceleración, por ejemplo 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces quiero saber cuánto es la fuerza que tiene que resistir el cable, que sería T. Entonces aquí despejo T y me queda que es igual al peso del ascensor más la masa multiplicado por la aceleración que quiero que tenga el ascensor. Entonces yo creo que aquí así quedó más claro un poco cómo se ocupa la segunda ley de Newton y qué es lo que quiere decir realmente la fuerza neta, porque la segunda ley de Newton acá al lado izquierdo no está hablando simplemente de una fuerza como si fuera así algo muy fácil, como ya, fuerza igual a masa por aceleración. Aquí al lado izquierdo, la segunda ley de Newton es fuerza neta, o sea, es la suma
vectorial de todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Es la suma, ¿ya? Y es un vector, es una ecuación vectorial. Entonces, no es tan simple como, como aparenta ser para personas que no conocen muy bien acerca de esto, ¿ya? En un próximo video seguimos con la segunda ley de Newton, pero ya un poquito más complejo cuando tengo fuerzas inclinadas. Por ejemplo, si tengo una partícula aquí de masa m y está actuando una fuerza F1 así y una fuerza F2 así, y quiero saber cuál va a ser la dirección y sentido y la magnitud de la aceleración. Aquí ya no es tan obvio cómo va a ser la aceleración. Así que tenemos que recurrir sí o sí a ser un poco más riguroso matemáticamente, porque la matemática, la propia matemática nos va a decir cuál va a ser entonces la dirección y sentido de la aceleración. ¿Será así? ¿Será así? ¿Así? ¿De qué forma se va a mover la partícula? ¿Y con qué valor? Eso lo veremos en el próximo video.